Noches ya. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Esto es Roast, preguntas y respuestas con límite de tiempo. En esta ocasión nos toca rostizar a David Razú, uno de los aspirantes, que así les vamos a llamar con todo cariño, a la presidencia del Partido de la Revolución Democrática. En esta dinámica, como ya lo hemos comentado, no se valen descalificaciones personales para las y los inquisidores que están aquí en este panel. Todo lo demás se vale, no se vale demagogia, no se vale groserías, un poquito, vamos a darle un poquito de sabor a esto. Sobre todo preguntas puntuales y respuestas sin demagogia. Hay 7 rounds, los 3 primeros son de preguntas abiertas con las y los inquisidores. Los inquisidores tienen 40 segundos para hacer su pregunta y David, tienes 2 minutos con posibilidad a 1 minuto para poder responder esta pregunta. Nuestro panel de inquisidores está compuesto por las siguientes personas: Lolkin, bienvenida, lesbiana feminista, defendiendo los derechos humanos, psicóloga por la UAM Xochimilco, máster en políticas públicas contra la desigualdad por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestría en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco, promovió la reforma del matrimonio civil igualitario, coordinó Sociedad Unida para su impulso y ha acompañado muchos casos de lesbianas y homosexuales en búsqueda del respeto a sus derechos. Ella comenta: mis lecturas son el análisis de los movimientos sociales, no milita en ningún partido, aunque lleva muchos años encontrando eco con esta propuesta a la que aporta. Muchas gracias, un aplauso por favor para Lolkin Castañeda. Alejandro Rosas, aquí a mi derecha, consultor político, geek, socialdemócrata, libre pensador, politólogo por la UNAM, con estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca, especializado en campañas políticas, marketing político, plataformas en redes sociales, gestiones de gobierno, desarrollo político y comunicación política. Actualmente es socio y director editorial de Mexican Times. Un aplauso, muchas gracias por acompañarnos. A propósito, Punto de Encuentro quiere hacer un agradecimiento muy especial a Mexican Times, ya que gracias a ellos estamos transmitiendo en vivo por Periscope, para que nos sigan por favor en las redes sociales. También en la página del partido, PRD-DF, se está transmitiendo este panel. Diego Hernández cursa actualmente la carrera de Psicología en la UNAM, cercano a la teoría psicoanalítica, así como un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Es guionista por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y ha colaborado en medios de comunicación nacionales y veracruzanos. Militante del Partido de la Revolución Democrática por vía judicial, o sea, por el partido A Fuerzas, y miembro del grupo político Democracia Deliberada. Fue candidato a síndico en Martínez de la Torre, Veracruz, de donde él es, y coordinó la campaña para la consulta popular en materia de la reforma energética a nivel distrital, con cabecera en dicha ciudad entre el 2012 y 2013. Después de un tiempo de reflexión, a últimas fechas, colaboró en la campaña local en el Distrito Federal en el 2015. Un aplauso para Diego. Muchas gracias, Diego. Y en este panel también está uno de los integrantes de Punto de Encuentro, mi queridísimo Kenji Salazar Murakami. Él tiene estudios en Política y Administración Pública por el Colegio de México y en Economía por la UAM Azcapotzalco. Es comisionado nacional de las GIS y coordinador de jóvenes de vanguardia progresista. Participa en medios de comunicación en radio y televisión y escribe en diversos medios electrónicos. Cree fervientemente en que el PRD puede recuperarse y ser una alternativa política real. Actualmente es integrante de Punto de Encuentro. Kenji, muchas gracias por participar en este panel. Bien, vamos a dar inicio a primera rostizada para David Razú. La dinámica ya les comenté, vamos a empezar con Kenji, después seguimos con Ale, después la siguiente pregunta, la siguiente participación es de Lolkin, en cuanto a preguntas, y después con Diego. Vamos a empezar este primer round con la participación de David, en donde tienes 4 minutos, David. Aquí tienes tu reloj, tu cronómetro. Todas las personas que nos están viendo y que están transmitiendo por Periscope pueden ver el cronómetro en la pantalla.
Y tienes 4 minutos para que nos digas el planteamiento y visión del PRD por parte de David Razú. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles la invitación, felicitarlos mucho por el esfuerzo. Hay en este momento además un espacio de presentación personal que voy a hacer muy breve porque la verdad es que 4 minutos es muy poco para exponer la visión de partido. Soy economista, tengo una maestría en desarrollo, he militado en el PRD desde el año 2010, en donde tuve la oportunidad de ser diputado, posteriormente candidato desde el ámbito partidista, candidato a la delegación Miguel Hidalgo, donde me tocó además ser un testigo de primera mano de las consecuencias de la división de las izquierdas. En Miguel Hidalgo nos quedamos a 2 puntos porcentuales de conservar el gobierno delegacional y Morena se llevó 13 puntos. 13 puntos que hace 3 años, en 2012, estuvieron sin ninguna duda, si no es que los 13 completos, 12.5 en el PRD. Esta división de las izquierdas, en este caso particular, generó la posibilidad de abrirle la puerta a una opción de derecha, que en este caso fue el PAN. Para ver hacia dónde va el partido es importante entender de dónde estamos viniendo, de dónde nació y qué representa el PRD y heredero de qué es. Porque el PRD no es un partido que se acaba de formar, ni es el partido nada más de los dirigentes o de los candidatos actuales. Es un partido que viene del movimiento social, que le da voz al movimiento social, que permite reunir en su momento, en 1988, a las distintas fuerzas, los distintos planteamientos de izquierda, desde el PMS, PST, desde el PSUM, desde el Partido Comunista, anteriormente, además de los movimientos sociales que muchas veces olvidamos, como la COSEAC, como la CIOA, como la Asamblea de Barrios, todo eso forma el PRD. ¿Y por qué en 1988 el PRD logra, desde el punto de vista histórico, ganar la presidencia de la República? Porque la verdad es que hubo un fraude que no nos permite llegar a una conclusión distinta, por lo menos es mi convicción. ¿Por qué? Porque le dio voz a los desposeídos, porque le dio voz a los que estaban en situación de vulnerabilidad, porque se convirtió en la representación de todo eso que estaba en contra de un sistema opresivo, de un sistema explotador, de un sistema que estaba generando una situación permanente de marginación, de pobreza, de inseguridad, de violencia en contra de la gran mayoría de la población a manos de los grandes o de los espacios, de los factores reales de poder, de las estructuras reales de poder. ¿Qué ha pasado a la vuelta de este tiempo? La verdad es que no ha cambiado gran cosa. En ese momento el PRD representó todo ese movimiento y permitió llevar esa voz a las urnas y que se viera el régimen en la necesidad de hacer un fraude electoral del tamaño que lo hizo. Era un planteamiento antisistema. Ese sistema hoy permanece completamente vigente. Las estructuras reales de poder siguen siendo relativamente las mismas, de hecho desde los años por lo menos 90 no se han transformado y seguimos viviendo un espacio de explotación y de opresión que tiene a la gran mayoría de la población fuera de las posibilidades de desarrollarse plenamente. La izquierda se trata de transformar eso, el PRD dejó de ser la voz de todo ese sector. Hoy estamos extraviados del movimiento social, hoy el PRD ya no está teniendo esa representación. Entonces, si el sistema sigue teniendo el mismo resultado, pues nosotros tenemos naturalmente que estar por transformar ese sistema, pero con claridad y con contundencia. ¿Y cómo podemos hacer eso? Hablando desde adentro del partido. He oído a todos los compañeros que han pasado por aquí hablar de la simulación, del gatopardismo y tal. Les quiero decir una cosa y lo podré desarrollar un poquito más adelante. No hay peor gatopardismo que pensar que el cambio de dirigente, no importa quién llegue, o que un congreso que se va a hacer la próxima semana para hacer una reforma estatutaria que ordene el INE, va a generar ninguna transformación de fondo. La transformación de fondo, si la queremos hacer, tiene que ser que el próximo congreso ordene que hagamos una reforma tanto estatutaria como revisión de nuestro programa y un modelo de elección que vaya hacia unos meses adelante, antes de que empiecen los próximos procesos electorales, pero en conjunto David, con ese modelo social. muchísimas gracias, acabó el primer round. Vamos ahorita a dar continuidad con el segundo round. Les recordamos a toda la audiencia, a los inquisidores, a la inquisidora y a las personas que nos ven por Periscope, que David tiene 3 comodines, los cuales puedes utilizar, tienen la duración de 1 minuto y la inquisidora y los inquisidores de igual manera tienen 2 comodines que pueden utilizar para extender su pregunta. Vamos a comenzar con el segundo round, que tiene que ver con trayectoria y perfil de suspirante. Lolkin, te pido que comiences con esta ronda, por favor. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto las propuestas jóvenes con experiencia. Y bueno, el contexto fundacional del PRD es a partir de los movimientos sociales y la suma de las
de distintas expresiones políticas de izquierda. Hay un claro alejamiento en la actualidad entre ambas. ¿Qué propones para recuperar ese vínculo con la sociedad civil y atender las agendas temáticas? Bueno, pues la verdad es que... ¿ya? Adelante. La verdad es que viene muy bien la pregunta porque es justo donde me estaba quedando en la presentación. Insisto, ese movimiento social que le dio origen al PRD, hoy lo tenemos en gran medida extraviado. ¿Cómo lo vamos a recuperar? No lo vamos a recuperar sencillamente haciendo 4 reformas estatutarias y diciendo que las corrientes hacen daño. Miren, esto de las corrientes, a ver si lo podemos comentar un poquito más adelante, seguramente vendrán preguntas en ese sentido, pero no basta con que digamos que no hay que hacerle caso a las corrientes o que las corrientes no mandan, hay que decir cómo y cuáles van a ser las herramientas institucionales. Necesitamos un modelo de organización y representación al interior del partido para la toma de decisiones que sea distinto, necesitamos un modelo mixto. Hoy el Consejo funciona exclusivamente a partir de un modelo de lista plurinominal, por así decirlo, de representación proporcional. ¿Quién entra o sale de esa lista lo definen los líderes de las corrientes antes de las elecciones? Bueno, esto puede servir para que ya no sean los líderes de las corrientes, sino que haya distintos modelos de agrupación para poder competir en las internas del partido y que además volvamos también a las representaciones territoriales que puedan tener lugar y que puedan tener expresión en los espacios de votación. Necesitamos también ser un partido con mejores prácticas y eso es estatutario, no es una cosa, como he oído algunos de los que han estado aquí, de voluntad política, no. Tiene que ser una cuestión que esté en estatuto y que sea institucional. Mejores prácticas en materia de transparencia, desde luego que el 3 de 3 obligatorio para todo dirigente partidista, pero no solo eso, sino también modelos de pruebas de control de confianza internas del propio partido y mecanismos que garanticen la absoluta transparencia en cada una de las decisiones que se tomen. Necesitamos también ser un partido poderoso, y un partido poderoso es el que monitorea sus gobiernos, el partido que voltea y le dice a su gobierno, a un gobierno emanado de él, eso que estás haciendo se sale del programa y eso que estás haciendo está fuera de lo que nosotros estamos planteando, tanto a legisladores como a ejecutivos, porque eso no lo estamos haciendo, al contrario, el partido es genuflexo ante sus propios gobernantes. Y eso, entonces los gobernantes, cuando tienen una mala gestión, son los que hunden al partido en lugar de que nosotros hagamos que crezca. Muchas gracias, estamos atropellándote en el tiempo. Vamos a seguirnos a los 2 minutos. Te recuerdo que puedes utilizar el comodín. Diego, ¿estás listo con tu pregunta? Adelante, por favor. David, tu trayectoria académica no deja lugar a dudas de que eres una persona formada y con un criterio propio y bastante amplio. En tus inicios políticos se te señala en diversos medios como un joven universitario cercano al priismo. Posteriormente, funcionario público federal y fundador y presidente del extinto partido Alternativa Socialdemócrata, quitando el factor de desaparición de la organización que presidiste en algún momento, ¿qué te trajo al Partido de la Revolución Democrática? ¿Tienes convicciones o solo alguna afinidad por el chapulinazo y no necesariamente como logo de la Miguel Hidalgo? Como logro de la Miguel Hidalgo. Muchas gracias. No, a mí me trajo el Partido de la Revolución Democrática, que estoy convencido de que hoy, y estoy convencido de que sigue siendo la mejor alternativa para la transformación nacional. No tengo ninguna duda. Yo decidí afiliarme al Partido de la Revolución Democrática después de que el Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa cumplió con un planteamiento que se hizo desde sociedad civil y desde un servidor, siendo yo diputado que venía del Partido Socialdemócrata, como bien comentaste, y dije, si se aprueba matrimonio igualitario, desde luego que nos vamos a afiliar y vamos a formar parte de la bancada del Partido de la Revolución Democrática. Esa fue una definición muy clara, porque además me parecía, y me sigue pareciendo, que era un tema alineado con la plataforma del PRD. Pero además también quiero decir que soy un hombre de partido, siempre lo he sido. Fui fundador, en efecto, y presidente del Partido Socialdemócrata, y después mi partido se extinguió antes de que yo entrara a la Asamblea Legislativa, porque hay quien dice que me cambié de partido. Nunca me cambié, ya no tenía partido, no, decidí afiliarme al PRD, y sí creo, soy de esa minoría que cree en los partidos políticos como herramienta de transformación, pero tenemos también que mejorar nuestros partidos políticos. Y en ese sentido, sí, mi determinación fue, quiero ser parte de un esfuerzo colectivo. Y los partidos políticos son eso, tienen que representar causas, pero en colectivo. Tiene que haber un compromiso y tiene que haber un aparato que garantice que esos compromisos se cumplan y de que mantengamos la línea del colectivo al que buscamos representar. Creo en el PRD, creo que estamos a unos días de tomar decisiones trascendentales. Si no nos comprometemos seriamente con la transformación del partido en este próximo Congreso Nacional,
no vamos a tener viabilidad. Y comprometernos no significa que lo vamos a resolver el jueves, viernes, sábado que vienen. Comprometernos significa que ahí vamos a sentar las bases de verdad para abrir una consulta a la militancia sobre cómo deben ser nuestros estatutos, cómo debe ser nuestro programa y cómo recuperarnos de cara al movimiento social. Muchas gracias, David. Me comenta Diego que quiere utilizar su comodín para extender su pregunta. Entonces, vamos a utilizar el primero. En lo que expresas, David, tienes un claro perfil de izquierda y un claro conocimiento de del funcionamiento de las instituciones y del amor por las instituciones y por las causas. ¿Cómo podrías explicar, porque estamos en tu trayectoria política, el avalar una alianza de Alternativa Socialdemócrata con el PRI en Veracruz? Te recuerdo, tienes 1 minuto para contestarle. Muchas gracias. Es correcto, y además pues así es como ocurrió, y decir, me parece hoy a la vuelta del tiempo y más de cara a las alianzas que tenemos o al planteamiento de alianzas que se le está haciendo al PRD, que es equívoco hacer una cosa así. Me parece que necesitamos nosotros presentarnos como una opción que tiene su propia definición, que tiene su propia dirección, y creo que las alianzas con cualquier fuerza distinta a una fuerza de izquierda que mantenga un programa realmente similar, son alianzas que no deben tener lugar, porque ya no estamos en tiempos de elecciones de Estado. En aquel momento también había un planteamiento de llevar a cabo ciertos elementos programáticos que además se incumplieron. Así que hoy tengo una visión absolutamente distinta respecto de las alianzas, y más de cara al PRD. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con la pregunta de Kenji, por favor. David, ahí se escucha. David, buenas noches, te agradezco que estés aquí. Eres un economista, eres un político, además con un discurso muy articulado. Tú sabes que te profeso una admiración importante, pero sí me toca pues rostizarte hoy, David, entonces sí te voy a pegar duro. Ayer te lo dije, ayer que platicamos incluso con unos mezcales tú y yo, te hacía este reclamo y pues te lo voy a hacer. Quisiera preguntarte, David, si eres un suspirante, porque fuiste el que más tardó en confirmar tu asistencia a este evento. ¿Tienes claras tus aspiraciones o te lo tengo que preguntar porque vienes de una derrota importante, tienes miedito así como de alzar bien la mano y estás esperando a que se alineen los astros a tu favor para salir a decir que aspiras a algo? Me interesa como militante saber si tienes clara tu aspiración, si quieres entrar a la discusión o si estás medio tímido con el asunto. Gracias, David. Mira, qué bueno, que al contrario, te agradezco mucho esa pregunta porque sí, esa pregunta nadie la hace, ¿no? En los medios empiezan a aparecer precandidatos y este precandidato, y cada medio elige su parrilla de precandidatos, ¿eh? Unos eligen a 3, otros eligen a 5, otros a 6, otros han llegado hasta 12. A ver, voy a insistir en mi planteamiento, y lo voy a decir con mucha claridad. Quien dirija al PRD es lo de menos en este momento. ¿He levantado la mano? No, no he levantado la mano, y no creo además, y tengo un diferendo con los compañeros que han estado aquí, respecto a esa levantada de manos. Dicen, es que hay que ser rebeldes. A ver, perdónenme, pero siempre en el PRD se levantan las manos. Eso es una cosa, no es rebeldía, es tradición. No me vengan con que ahora resulta que alguien diga, yo quiero ser presidente del PRD, es muy rebelde. Eso no es rebelde. Eso ocurre cada vez que un presidente renuncia o cada vez que viene el momento de la salida de un presidente. Lo que sería rebelde, y lo que a mí me parece rebelde, lo que sí tenemos que hacer, es decir, apostemos a una transformación genuina. Y antes de levantar la mano, veamos para qué la vas a levantar. Porque el para qué la vas a levantar tiene que ver ahí sí con lo que hagamos en este Congreso. Entonces, es como el joven o estudiante que está en un salón de clases y la maestra dice, a ver, les tengo una pregunta. Yo. No he hecho la pregunta. La pregunta la tenemos que definir colectivamente. Y además me importa mucho decirlo, respetemos a la militancia, si de eso es de lo que están hablando todos. No estamos respetando a la militancia cuando estamos preparando todo antes de que venga el Congreso, que es nuestro órgano con mayor presencia y representación de la militancia. Y luego he oído planteamientos todavía más absurdos.
estos 6 o aquellos 8 o aquellos 4, pongámonos de acuerdo sobre el proceso. Perdón, pero no, podemos posicionar, pero no se trata de que quienes están levantando la mano sean los que se pongan de acuerdo. Vayamos con la militancia en nuestro Congreso y a partir de ahí, entonces, que se apunten o nos apuntemos quienes así lo decidamos con claridad. Híjole, hasta acá me llegaron las llamas de esas preguntas. Vamos a continuar, por favor, con Ale. ¿Estás listo? Por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ya se vacunó, el rostizado ya tiene la vacuna contra todas las preguntas, ya no está contendiendo, ¿no? Mi pregunta, y vamos a empezar con un poquito de clásicos. Platón, cuando visita al tirano de Siracusa, lo visita en 2 ocasiones, se saca un poco de onda sobre lo que él venía planteando sobre democracias. Al final del día, sus conclusiones en el libro Las Leyes son que los intelectuales, cuando actúan en política, casi siempre fallan. Agustín Basabe se dice un intelectual, o esa es la trayectoria que más lo representa. Pero me interesa saber, David Razú, ¿es más un intelectual o más un político? Mira, hay que tener equilibrio respecto de la carrera, del planteamiento que uno va haciendo. Creo que, en efecto, Platón, cuando visitó tanto al papá como al hijo en Siracusa, y las 2 veces lo sacaron a patadas, casi lo meten al bote, pues sí cambió su planteamiento entre la república y las leyes, de venir de la sofocracia al planteamiento de que el intelectual no es buen político. Me parece que el intelectual, por supuesto, puede ser buen político. No estoy yo para definirme, pero creo que el equilibrio es lo mejor y es lo que por lo menos un servidor ha buscado a lo largo de su carrera, tanto desde la preparación académica como estar en territorio. Aquí están algunos de mis compañeros, de Miguel Hidalgo, varios, por cierto, muchas gracias por venir, y saben que hemos estado en territorio y hay que estar también con la gente y hay que demostrar liderazgo con acciones, con presencia, pero también con ruta, porque cuando no hay ruta, cuando no tienes el contenido necesario para diseñar una ruta, entonces la verdad es que ser el más popular o menos popular, el que tiene mayor o menor liderazgo, no va a generar una transformación genuina. Entonces, me parece que hay que buscar un equilibrio, creo que lo he buscado, pero no está en mí evaluarme en ese sentido. Muchas gracias, David. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? Pues qué bueno, porque vamos a empezar el tercer round. Este tercer round es el PRD y su vida interna. Vamos a empezar con Diego, por favor, para que hagas tu pregunta. David, en el PRD hay, entre comillas, 4 millones de afiliados, militantes. Sin embargo, esta cifra es poco fiable, ya que poco se refleja en las elecciones constitucionales y nuestro padrón está plagado de inconsistencias. Miembros rasurados, militantes de múltiple personalidad, verde, azul, rojo, arcoíris. ¿Qué tipo de militancia necesita el PRD y cuál es tu propuesta para arreglar el desastre histórico de este padrón? Gracias. Me da la oportunidad de contestar varias cosas. Hay miembros rasurados, hay varios, ¿no? Incluso. Pero miren, el tema de los 4 millones de afiliados es un tema que deberíamos de revisar bajo muchas ópticas. Primero, siempre decimos 4 millones de militantes, pero a ver, si hubo 4 millones de afiliados y 4 millones de votos, no hay ni un militante. No sé si me explico, porque el militante no es el que está afiliado, el militante es el que va y convence, el que habla, el que trae. Entonces tendría que haber por lo menos, ¿no?, pues un porcentajito mayor de votos que de afiliados. Eso tiene que ver con lo que estás diciendo. Tenemos un padrón que ha generado un espacio de simulación, donde además no sabemos cuántos de esos afiliados realmente vinieron a una afiliación por convicción, porque una vez más, y volvemos a las corrientes, y ojo que yo soy de los que dice y repetiré, que decir que desaparezcan las corrientes es demagogia. Y cuestionaré a todos los que planteen eso, ¿cómo las vas a desaparecer? Pues si es la gente con la que te reúnes, te vas a seguir reuniendo, ¿no? Ahí está un planteamiento por ahí de que el que entra a la dirigencia renuncia a su corriente. Sí, está bien, chingón, pero ¿y qué? ¿No me voy a seguir reuniendo con los mismos con los que vengo haciendo política? Pues claro que sí, y a tomar decisiones colectivas. Lo que tenemos que hacer con el padrón, me parece, y es parte de la reforma estatutaria, es cambiar de tajo y empezar con un borrón y cuenta nueva, pero con una afiliación abierta y permanente, y que no esté en manos de los liderazgos de corrientes. ¿Qué pasó en la pasada? Pues las corrientes iban por su módulo. Todavía peor, yo creo que ustedes lo saben, quien no lo sepa, pues se lo platico, pero los módulos se compraban abiertamente, es decir, era institucional, ¿no? Porque el costo del equipo, etcétera, entonces va a la corriente y va a la colonia, y a ver, vente, vamos a afiliarnos.
¿A qué? ¿Cómo? Pues ahí vienen con la credencial del PAN saliéndoseles por una bolsa, la de Movimiento Ciudadano por la otra y se apuntan a la que sigue. Pues no puede ser así. La afiliación tiene que ser un ejercicio proactivo y que además tiene que traer capacitación y formación en el programa. Y con eso tenemos que partir de un padrón absolutamente nuevo con refrendos de quien quiera afiliarse, pero insisto, con afiliación Muchas nueva gracias. proactiva. Muchas gracias. David, Kenji, ¿quieres utilizar un comodín? Adelante, Sí, por favor. David, suena maravilloso el tema del el concepto que tú tienes del militante que va, que en la calle convence, que tú eres brillante en tribuna, destacaste además por tu función dentro de la Asamblea Legislativa, pero no te imagino, digamos, no tengo referencia de qué hacías antes de iniciar en partidos políticos o incluso ya dentro de los partidos políticos en los que participaste, digamos, itamita, académico. No te imagino recorriendo las calles. ¿Las has recorrido además de cuando no estabas en campaña en Miguel Hidalgo? Digamos, ¿has hecho esa labor del militante de convencer, de persuadir, de estar en la calle dando volantes y esto? Gracias. Sí, desde que inicié en la vida partidista, nunca he